nueva sesión del ciclo sobre la crisis constitucional en España que desarrollamos en la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas en este año en el Ateneo de Madrid. Compartimos mesa con Juan Manuel Blanco, profesor de Economía de la Universidad de Valencia, y con Gustavo Bueno Sánchez, profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo. El tema que nos reunía hoy era tratar el federalismo y el independentismo. Inicialmente contábamos con la presencia de un tercer ponente, pero que finalmente no ha podido acompañarnos porque no ha dejado de prometernos el que nos acompañará en una sesión futura. Me refiero concretamente al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Bosch, que tendremos ocasión seguramente, en cuanto que concretemos con él la fecha de su venida en la siguiente sesión. El ciclo arrancó, si recordábamos los que lo han seguido más, a partir de la presentación en el mes de enero del libro de Manuel Muela, aquí presente, ya que le aprovecho para saludar, colaborador de esta sección del Ateneo de Madrid, ilustre, y presidente del Centro de Investigación de Estudios Republicanos, la presentación de su libro de colaboraciones en el periódico Voz Populi en el mes de enero, y ha tenido sus sesiones de febrero, de marzo, y en esta de abril que nos encontramos, pues vamos a estudiar un asunto que seguramente tendremos que volver a estudiar en otro momento, porque el tema de Estado federal, Estado unitario, seguramente por algunos otros integrantes de la sección va a tener un desarrollo mayor, por ser probablemente uno de los grandes asuntos que preocupan a la sociedad española en el presente. Justamente, y enlazando con lo que señalaba de que el libro arranca con la presentación de un libro de Manuel Muela de sus colaboraciones en el primer año de existencia del diario Voz Populi, debo añadir que Juan Manuel Blanco es también el columnista del diario Voz Populi, donde se le puede leer asiduamente. Diré que para mí fue una gran satisfacción llegar a conocerlo personalmente, porque sí le venía leyendo desde hacía ya tiempo en Voz Populi, y es un articulista más que notable, de sumo interés. De Gustavo Bueno Sánchez no voy a decir muchas más cosas que recordar quizá lo que para mí es más importante, y es el magnífico trabajo que ha desarrollado en los últimos años, poniendo en pie esa auténtica maravilla que es el proyecto de filosofía en español, que se encuentra en Internet y que nos da respuesta y conocimiento de autores, todos los autores de relevancia o de menos relevancia incluso, pero que también ayudan a comprender lo que es el desarrollo del pensamiento español desde los tiempos más remotos hasta el presente. En el proyecto de filosofía en español encontramos, pues, por supuesto, a los más famosos, por supuesto Unamuno, por supuesto Ortega, por supuesto al Ateneo de Madrid, pero también encontramos al filósofo Rancio y a cualquier cosa de cierto interés que haya podido tener para lo que en el fondo no deja de ser el constitutivo de nuestras conciencias. Y entrando ya en la materia, señalando que, como es habitual en la sección, haremos unas primeras intervenciones y después abriremos la participación del público para dar una segunda ronda. Empezaré diciendo que el debate del federalismo en España parece que se abre a partir de este último año, en el que el Partido Socialista ha vuelto a sacar esa palabra del cajón desastre en el que se van metiendo seguramente las antiguallas ideológicas que, bueno, ahí están y a veces se sacan, a veces se guardan, sin que haya tenido por otra parte un gran eco, una gran trascendencia. El federalismo en España, la verdad es que tampoco ha tenido una brillante ejecutoria. El federalismo nació en un momento muy concreto y muy determinado, ligado al siglo XIX, y siendo esquemáticos, porque tampoco me voy a extender en ello, habría que señalar que el federalismo nace como, fijémonos que en 1820 y desde 1776 en todo el mundo solamente había habido una república moderna, quitando aquellas cosas un tanto más arcaicas, que era la República de Venecia, que perecerá durante las guerras napoleónicas, y algunas otras comerciales en la Edad Media que no tenían ya ninguna más que un hueco en la historia, si es que lo habían alcanzado. Y desde luego quedaban como instituciones republicanas las viejas instituciones de la antigüedad de Grecia y Roma. De manera que el mundo moderno conoció la realidad de la República entre 1776 y 1820
en una versión que se popularizaría luego como federal o federalista. Y de ahí nace el que cuando las primeras repúblicas americanas, los primeros países que se emancipan en América de España, las repúblicas continentales, adoptan formas republicanas, van a adoptar formas de república federal. Eso va a suponer que el republicanismo prácticamente, salvo la experiencia francesa de 1793, que fue una experiencia muy centralista, el mundo va a entender el republicanismo en una perspectiva federal, y así ocurre que en España en 1868, con ocasión de la revolución llamada gloriosa, se va a configurar un partido que se va a llamar Partido Demócrata Republicano Federal. La experiencia fue un pequeño fiasco, un pequeño gran fiasco, un tanto desastrosa, y el federalismo ya no vuelve a tener una andadura seria. Su aparición puntual se ha producido, ya digo, en estos últimos años al hilo y al calor de la idea del Estado autonómico como Estado que, al ser atípico, no es un Estado federal, o no está enunciado como Estado federal, no es un Estado evidentemente unitario o exactamente unitario, aunque se plantee en el arranque como Estado unitario, no es un Estado evidentemente centralista, y se plantea la polémica sobre cuál pueda ser su naturaleza. En ocasiones, y yo personalmente en algún momento de estos últimos años llegué a pensar así, la solución federal podía haber sido acariciada por algunos como una posible solución a los problemas que está presentando cotidianamente este pequeño desastre, para qué engañarnos, en que está deviniendo el actual estado de las autonomías español. Después de estudiarlo, personalmente, desde luego, es una idea que yo abandoné, aunque sí es cierto que en un primer momento me pareció sumamente interesante e ingeniosa, sobre todo a la luz de la experiencia norteamericana y sus mejores prestaciones en algunas otras partes del mundo. Y dicho esto como presentación del tema, y sin dejar y dejando, mejor dicho, para más tarde algunas otras puntualizaciones sobre lo que pueda significar una realidad federal, le paso la palabra a Juan Miguel Blanco, que nos va a dar un planteamiento también del tema federal. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, efectivamente también me gustaría enlazar con lo que ha comentado Pedro y lanzar una pregunta al aire. ¿Qué ventajas tiene un Estado descentralizado? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene? Lo digo porque quizás es una pregunta provocativa e inédita, porque no se ha planteado en absoluto en los últimos años en España. Ha tenido lugar un proceso de descentralización muy importante, pero no se ha planteado qué ventajas y qué inconvenientes tiene. No solamente no se ha planteado eso, sino también tampoco se ha planteado de qué manera había que hacerlo. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes? Bueno, vamos a romper el tabú y vamos a intentar discutir a la luz, digamos, del pensamiento, no solamente económico, sino político también, cuál es la idea, qué han pensado sobre esto, cómo surge. Efectivamente, la idea surge, creo, aunque es posible que haya, digamos, anteriores pensadores, y probablemente Pedro, si hay anteriores pensadores, los conocerá mejor que yo, pero yo creo que todo el problema surge de la discusión de la Revolución Americana, donde los padres fundadores se plantean una cuestión importante. Tenemos que combinar las ventajas que tiene un país grande con las ventajas que tiene un país pequeño. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Qué ventajas tiene un país grande? Pues un país grande tiene la ventaja de que es posible un comercio mayor, una especialización, una división del trabajo. Es posible una defensa mucho más eficaz en un país grande que en un país pequeño. Pero claro, un país grande tiene el problema de que el control democrático sobre los políticos es mucho más complicado. Es decir, no es lo mismo la polis griega, donde todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce a los políticos, todo el mundo tiene una información muy directa y muy cercana, que un país ya muy grande como pueden ser los Estados Unidos. Y por tanto, ¿cómo podemos combinar? Pues haciendo un país unido, pero descentralizado. Esta idea de que en lugares más pequeños es más posible el control democrático, yo creo que está en la base fundamental del federalismo y de la descentralización. Y ya veremos que no siempre ocurre así. Es decir, que a veces ocurre lo contrario, que en lugares más pequeños el control democrático, la exigencia de responsabilidades de los políticos es incluso mucho más difícil que en un lugar grande.
Doy un salto de 200 años y en el siglo XX, unos economistas, alguno de ellos recibiría el premio Nobel, desarrolla una teoría que se denomina la primera generación del federalismo fiscal. Todas estas ideas de la Revolución Americana son formalizadas en modelos económicos y llegan a demostrar que en un Estado federal hay una serie de... ellos de alguna manera ven el Estado como proveedor de servicios. Entonces hay ciertos servicios, hay ciertas competencias, por llamarlo en términos modernos, que se gestionan mejor a nivel central. Pero hay otras que pueden ser mejor gestionadas, dicen ellos, a nivel más pequeño, precisamente porque a nivel más pequeño se puede adaptar mejor a los gustos y preferencias de la colectividad, de los entes locales. Además, no solamente esto, sino que, claro, habría que ver qué competencias se dan al gobierno central, qué competencias se dan a los estados, en nuestro caso serían los gobiernos autonómicos, y los gobiernos autonómicos estarían bien controlados por los votantes. Y hay una tercera cuestión, también importante ahí, es la competencia. Ellos tienen la idea de que si se distribuye el poder entre esas regiones, entre esos estados, los gobiernos regionales competirán entre ellos para atraer a los habitantes de otras regiones. ¿De qué manera pueden competir? Pues siendo eficientes, planteando un gobierno pequeño, planteando bajos impuestos, planteando, como digo, una situación eficaz. De esa manera, es decir, esa combinación de buen control de los votantes con competencia entre las regiones puede llevar a un resultado muy eficiente. Y no solamente eso, sino que en esos momentos, estamos hablando de los años 80, 70, 80 del siglo XX, está apoyado por el buen funcionamiento de países como Estados Unidos, la República Federal de Alemania. Pero claro, esta idea lleva a que se intente replicar en otros países, especialmente africanos e iberoamericanos. ¿Y qué ocurre? Pues que los resultados son desastrosos, son muy decepcionantes. En lugar de ocurrir lo que piensan los teóricos, las regiones dan lugar a demasiado gasto, a un absoluto indisciplina fiscal, unos déficits absolutamente inasumibles, mucho más corrupción, unas políticas muy intervencionistas y muy contrarias, muy, digamos, negativas para lo que es el crecimiento económico. Luego, esta teoría ha fallado. ¿Por qué? Bueno, la teoría ha fallado porque estos señores, que eran americanos, no habían tenido en cuenta la importancia de las instituciones. Quizás pensaban que todo el mundo tenía o se guiaba por unas instituciones exactamente igual que las anglosajonas, es decir, movilidad, competencia, los políticos responden y rinden cuentas, los votantes son capaces de controlar a los políticos. Pero ¿qué ocurre cuando no pasa esto? ¿Qué ocurre cuando se descentraliza en estados, cuando se descentraliza en naciones cuyas instituciones no son precisamente así, sino que son corruptas, tienen sistemas cerrados, tienen sistema de acceso restringido, son sistemas clientelistas, son sistemas en los cuales los políticos y los empresarios llegan a coaliciones para repartirse el poder y repartirse las rentas? Pues en esos casos lo que observan los estudiosos es que cuando eso ocurre, en las regiones los problemas se acentúan todavía más. Si el país es corrupto, las regiones todavía son más corruptas. Si el país es clientelista, las regiones son todavía más clientelistas. Es decir, al contrario de lo que pensaban los clásicos pensaban que las virtudes se acentuaban en los lugares pequeños, los defectos también. Es decir, que cuando los países tienen defectos institucionales, su democracia es imperfecta, en las regiones es todavía más imperfecta. Si, por ejemplo, los políticos controlan la prensa y los medios de comunicación, a nivel regional es mucho más fácil controlarlo. Los votantes en las regiones, en esos países, y en el nuestro ocurre también, tienen más dificultad para controlar que a nivel nacional. ¿Y si pasamos a España? Bueno, pues si pasamos a España, todo lo que hemos dicho vale, pero además hay agravantes. Yo diría que los agravantes son, podemos hablar de nocturnidad, alevosía, pero desde luego no de premeditación. ¿Por qué? Porque el sistema autonómico español fue absolutamente improvisado. Es decir, en lugar de seguir un esquema absolutamente pensado y razonado, se dejó absolutamente al albur de negociaciones entre partidos. La Constitución, como bien ha dicho Pedro, no define ningún tipo de sistema descentralizador. No dice si es federal, si es confederal, si es regional. No dice absolutamente nada. Se deja al albur de
negociaciones posteriores entre partidos. De hecho, por ejemplo, la Constitución tampoco reserva para el centro, es decir, para el gobierno central, atribuciones o competencias que son absolutamente imprescindibles. Lo único que dice es que las únicas competencias que no pueden transferirse son aquellas que por su propia naturaleza no sean transferibles. Lo cual es de alguna manera como una especie de combinación. Sí, pueden ser transferidas todas, pero lo único que dice es que solamente las que por su naturaleza no sean transferibles, lo cual es una especie de momento estelar que combina la teoría política con la metafísica, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de una competencia? Eso es una discusión absolutamente complicada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que, claro, el sistema autonómico español se pone en marcha por unas exigencias o por unas peticiones de dos regiones, del País Vasco y Cataluña. Se reparten las competencias tal y como los teóricos anglosajones dicen que algunas competencias se gestionan mejor a nivel nacional y otras a nivel autonómico. No. La distribución de competencias es el resultado de un apaño, de un pasteleo, de un cambalache entre partidos, en el cual, bueno, ¿quieres esta competencia? Pues me apoyas y me votas el presupuesto, yo te doy la competencia. O me apoyas en la investidura y te doy la competencia. Es decir, es absolutamente caótico y absolutamente una falta de respeto a los ciudadanos. En segundo lugar, se plantea la autonomía no como una cuestión racional, sino que se plantea como algo puramente ideológico, como algo propagandístico. Nos vende la autonomía como si fuese un derecho de los ciudadanos. Es un derecho ciudadano, se identifica autonomía a democracia. Se convierte la autonomía en una especie de dogma cuasi religioso y se protege con un tabú. Es decir, cualquiera que critique la descentralización de la autonomía puede ser tachado de centralista, franquista, antidemocrático. Pero la cuestión es que, evidentemente, un derecho ciudadano no es, por ejemplo, para un ciudadano de Barbate que un servicio lo gestionen desde Sevilla en lugar de desde Madrid. Que para un ciudadano de allí, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué derechos? Absolutamente ninguno. Ninguno, le da igual. Lo que importa a los ciudadanos es que los servicios se gestionen de forma eficiente y barata. ¿Quién gana con la descentralización? Bueno, pues los políticos comienzan a darse cuenta, después de empezar a transferir, que este traspaso de competencias comienza a multiplicar el número de puestos a repartir entre los políticos. Es decir, si aquí en el gobierno central se pueden repartir 2, pues ahora que transferimos a la autonomía se multiplica por 17 o por 34, da igual. Las autonomías comienzan a funcionar como un sistema completamente clientelar, todavía más intenso que el gobierno central. Y de tal manera que se convierten las autonomías en unos regímenes, como digo, clientelares, que controlan todavía más la prensa, que tienen todavía más relación entre políticos, jueces, empresarios locales, crean una especie de coaliciones en las que al final se acaba creando una especie de caciquismo que es, si queréis, comparable, no igual, pero sí que comparable del siglo XIX. Es decir, que las autonomías han creado un problema más que una solución. Bueno, dejo, si queréis, la solución para el final. Muchas gracias, Juan Manuel. Y por acabar esta primera ronda, le pasamos la palabra a Gustavo Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Ateneo por invitarme y por obligarme a tener que pensar un poco sobre estos asuntos. Yo les confieso que todo lo que suena federal siempre me ha provocado casi arcadas. En buena medida porque ya hace 10 años o así introdujimos en el proyecto que tú mencionaste pues una amplia selección de extractos del Anuario Republicano Federal que se publicó en el año 70, antes de la República, como preparatorio de lo que iba a venir. Y entonces, claro, si leemos el Anuario Republicano Federal, bases fundamentales del sistema republicano federal, pues lo que se pide es el sufragio universal, libertad de palabra, libertad de cultos, y se hace ya una ciencia ficción de España
del tipo siguiente, año 70, 1870. 1870, es decir, 3 años antes de la Primera República. Se dice: la República Española se compone de 12 estados soberanos, unidos entre sí por medio de un código fundamental. Cada estado federal se formará de las provincias que componen los antiguos reinos de España. El estado de Cataluña lo compondrán las provincias de Barcelona, Lleida, Gerona y Tarragona, el de Aragón, el de Valencia, y luego hay uno que es ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, aquí se saltan unas provincias en esta relación, pero aquí se está afirmando que el Estado se compone de estos estados, y de estos política ficción. Estos proyectos del anuario republicano federal son pura política ficción. Pura política ficción que además confunden mucho que se utiliza ahí con el federalismo. Y luego pasó lo que pasó, es decir, el cantonalismo, lo que quieras. Al hablar del federalismo y de lo federal en general, aquí hay una confusión que se asimila y es muy semejante a la que sucede con el concepto de derecho internacional. Y es que los tratadistas de estos asuntos tienden luego a retrotraer hacia atrás, reconstruyendo como federal cosas que no lo son. Es decir, la liga de 3 universidades, como se llamaban en la Edad Media, o cantones en el siglo XIII, suizos, pues luego se dirá que es un inicio del federalismo. Más cercanamente, cuando ya se habla en serio de federalismo y cuando surgen los que son considerados los primeros teóricos del federalismo, como es Juan Altusio y el propio Brocio, el que suele pasar por fundador del derecho internacional, no tiene nada que ver absolutamente. Tiene que ver con la guerra de los 80 años, con la guerra de los Países Bajos, es decir, con la emancipación de algunas provincias, ciudades, obispados del Imperio Español, que se agrupan en una alianza contra Felipe II, contra España, etc. En ese contexto, ahí también se atribuye que ahí ya se está empezando a ver federalismo. Es decir, con lo cual se está utilizando el sentido federal en el sentido original de unir cosas que están separadas y que en el sentido político tiene que ver sobre todo con la soberanía. La soberanía es la clave de cualquier concepción política de lo federal. Porque sucede que habría que empezar por distinguir claramente 2 sentidos distintos cuando hablamos de federal, que sería un sentido referido a lo que podríamos llamar la sociedad civil y un sentido referido a la sociedad política. De hecho, cuando los académicos de la lengua introducen el término federalismo en su diccionario, que fue en 1851, tienen presente, o 52, perdón, federalismo, por primera vez entra en el 52, en el año 1843 han introducido federación, federal y federativo, en 1843, pero en el 52 ya ponen federalismo y dicen espíritu o sistema de confederación entre corporaciones o estados. Claro, corporaciones, la sociedad civil, estados, la sociedad política. Corporaciones federales o federalistas, pues este año 2013 cumple 100 años la Federación Española de Fútbol. Y entonces, la federación donde están federados y entonces donde hay una serie de equipos y hay una liga federal que está federada y que son las federaciones. Y así. Y ese uso, pues es el uso, qué sé yo, en el año 28 en España hay un Congreso Federal de Directores de Orquesta. Claro, y en el 30 un Congreso Federal de Estudiantes Hispanos y en el 34 ya se encuentra uno con un primer Congreso Federal en España. A secas, organizado. Eso suena muy bien, pero luego cuando dicen organizado por Automóviles Industriales Fernández. El primer Congreso Federal, claro, Automóviles Fernández en la época de la República distribuía el camión federal, una marca de camiones. Entonces el primer Congreso Federal es un congreso de los usuarios de esos camiones. Pero bueno, eso es un sentido, en el sentido de sociedad civil. Ojo, no es ninguna broma, ese es el sentido que tiene, por ejemplo, la federación cuando se utiliza en términos de las federaciones obreras a finales del siglo XIX, y cuando, por ejemplo, Pablo Iglesias pues se convierte en miembro secretario del Congreso Federal de Madrid, el Congreso Federal de las distintas agrupaciones de tipógrafos que están federadas, es decir, no tiene un sentido político, es el Congreso Federal al que pertenece Pablo Iglesias, como tampoco tiene sentido político el vínculo que Rodolfo Llopis, el socialista que mandó
o que dirigió el Partido Socialista, pues hasta el año 74 según él, hasta el año 72 según otros, es decir, que es quieran hacer la lectura de una manera o de otra, pues el único vínculo que el PSOE o Rodolfo Llopis hasta el año 72, digamos, tiene con lo federal, pues es que Rodolfo Llopis en el año 31 fue nombrado segundo vicepresidente del Gran Consejo Federal Simbólico de la Masonería. Entonces, era del Congreso Simbólico Federal de la Masonería, pero ahí también ese Congreso Federal de la Masonería era por la federación de las logias o de lo que fuera, es decir, era en un sentido de sociedad civil, no de sociedad política. Referido a Estados Unidos, que es, como se ha dicho, el ejemplo claro, la Constitución norteamericana es una Constitución federal. Bueno, eso es una interpretación también, sin duda lo es. O sea, Madison, el año que se publica la Constitución, está escribiendo sus papeles en federalista, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Constitución norteamericana en ningún momento se habla de federal, no se utiliza ese término. Es decir, sí, los ideólogos del entorno, o parte de los ideólogos del entorno de los padres constituyentes, tienen el federalismo como referencia. En Estados Unidos, de hecho, cuando lo federal entra en serio, es bastantes años después, es decir, es cuando se produce la secesión de una, o el intento, sí, la secesión real de un montón de colonias que se separan a 11 estados y que se titulan Estados Confederados de América. Que luego empieza pues, la guerra de secesión y dejan de esos estados ser confederados y ya entra en serio ahí ya. Bien. Curiosamente, en la época de la guerra de secesión norteamericana, del 61 al 65, en el 63 escribe Proudhon el principio federativo, es decir, digamos, los teóricos van un poco a rastras de la realidad de lo que está sucediendo. Y en ese sentido, de la misma manera que el concepto de derecho internacional, que por supuesto no fue ni Vitoria ni fue Ambrosio, es decir, quien acuña el rótulo derecho internacional fue para hablar de naciones, en sentido político, hay que esperar a la Revolución Francesa. Es decir, que antes podríamos hablar de reinos, de imperios, de otras cosas. Entonces, el rótulo derecho internacional lo utiliza por primera vez en el mismo año de la Revolución Francesa, escribiendo en Inglaterra, pues Jeremías Bentham es el que habla por primera vez de derecho internacional. Y donde por primera vez se aplica en serio el concepto de derecho internacional es en las repúblicas hispanas que se han emancipado del Imperio Español. En mucha bibliografía, incluso por muchos profesores de derecho internacional, que en su cortedad de miras o en su estulticia repiten el derecho internacional se institucionaliza en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia en 1860 o en París en el 61, no. En los años 20, en la Gran Colombia, hay cátedras de derecho internacional, puestas por Santander, puestas por Bolívar. Es decir, y Jeremías Bentham está escribiendo constituciones que son traducidas por los ingleses al español para las repúblicas que quieren que se emancipen para fragmentar el Imperio Español, como es natural desde el punto de vista del Imperio inglés. Y algo parecido sucede con el uso de federal en los países americanos. Es decir, cuando cae el gobierno imperial de Agustín I en México, se sustituye por gobierno federal de México. Y ahí, la fantasía de suponer, y porque están todos pensando con que ese federal es a un intento pues, de la Gran América, y el referente no es necesariamente México, son todos o Bolívar, o anfitrionías, o lo que quieran. Es decir, ahí la confusión ahí es total y muy interesante. Bien. De cualquier modo, yo creo que efectivamente hay que dar un corte radical entre estos usos decimonónicos, ¿no? Y lo que sucede en el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Para no alargarme excesivamente, porque como pueden imaginar, aquí se podría ir haciendo el seguimiento puntual de los distintos usos y de los distintos sentidos que va teniendo estos conceptos y estas ideas. Entonces, no me he olvidado, igual que les había dicho que el famoso libro de Proudhon se publica en los años de la Guerra de Secesión norteamericana,
Pi Margall, cuando escribe las nacionalidades, es ya después de la Primera República, es a posteriori, es a todo pasado de lo que ha sucedido. Bien, por supuesto, en el año 31, la Constitución de la República Española en absoluto es una Constitución federal. Es decir, ¿por qué? Pues porque España, en uso de su soberanía y representada por los constituyentes, decreta esta Constitución. Sí, ahí se habla de que puede haber municipios, autonomías, lo que se quiera, pero ahí se parte de la unidad de España, que es soberana. Entonces, hablar de federal referido a una nación política existente, como puede ser Francia, como puede ser España, es un contrasentido, porque no hay nada que unir. Las partes que pueden distinguirse en esa unidad nacional soberana, esas partes, para que pudieran unirse, primero tendrían que fragmentarse o que dividirse. Es decir, si se quiere hacer una nación federal o un Estado federal en España, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, pues vamos a fragmentar en las partes que nos dé la gana, durante unos segundos, minutos, días, somos estados soberanos independientes, pero de verdad, no sobre el papel, como el Anuario Republicano Federal de 1870. Y después, si queremos, hacemos una federación, o hacemos lo que nos dé la gana. Como es obvio, eso es un ejercicio puramente mental y ridículo, porque si alguna parte se emancipa o se secesiona de España, desde el punto de vista de España hablaremos de secesión, desde el punto de vista de las partes que se quieren independizar hablarán de independentismo. Pero entonces, evidentemente, es muy difícil que luego se vuelvan a unir, por no decir imposible, aparte de innecesario, porque una cosa que está unida no hay por qué dividirlo. Es decir, que ahí, por eso hay una confusión, y la confusión viene de lo siguiente, que yo creo que marca la clave de la confusión, que es la siguiente. Cuando se empieza a hablar de federal con un sentido moderno, y yo creo que se puede defender lo que les voy a decir. Pues después de la Guerra Mundial, después del 45, y fundamentalmente en el contexto previo al inicio de la Guerra Fría y teniendo como referente la Unión Soviética. Y teniendo Europa, los países que acaban de salir del escenario de la Segunda Guerra Mundial, siendo tutelados por los Estados Unidos del Norte de América, que deciden inventarse la Europa política inexistente. Ese proceso que está teledirigido, financiado, mantenido, fundamentalmente por los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos tienen la habilidad suficiente como para permitir que los protagonistas europeos pues se lo crean, y entonces luego se puedan permitir pues los franceses decir que ellos tienen al padre de Europa y los alemanes que tienen a la madre de Europa y los otros que tienen al primo o al mentor de Europa o al ideólogo de Europa, lo que quieran, vale, pues, todos contentos. En realidad es los Estados Unidos del Norte de América que ponen en marcha eso y encuentran a una serie de personajes que son los que se van a convertir en los agentes de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Lograr que Europa sea fuerte, no se vuelvan a matar entre ellos y presente un dique firme frente a la Unión Soviética. ¿Qué hay que hacer para eso? Favorecer la Unión Europea. En el año 1947 se constituye en Oxford la Internacional Liberal y nombran a Salvador de Madariaga presidente. Eso en abril. En agosto del 47, el mismo año 47, tras dos conferencias previas en el 46, se crea la Unión de Europeos Federalistas. Ahí, esa es la novedad, ahí empieza el federalismo europeo. Entonces, la Unión de Europeos Federalistas es un invento del 47, Denis de Rougemont, también está Madariaga, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dicen? Únicamente una federación europea basada en la idea de unidad en la diversidad podría superar la división del continente que ha causado tantos sufrimientos y destrucciones durante las dos guerras mundiales. Los federalistas creen que un esfuerzo común por parte de los ciudadanos europeos, trabajando con el mismo objetivo, podría crear una Europa tranquila y democrática, garantizando la libertad y la protección de los derechos del hombre.
Año 47, todavía no se ha hecho la declaración de la ONU. Pero bueno, ese nombre ya viene detrás. Bien, entonces, esta voluntad de lograr una Unión Europea federal, desde el punto de vista de los Estados Unidos, sí que tiene sentido, porque está pensada a escala de naciones-estados realmente existentes. Y en esa Unión Federal Europea, a quienes invitan a participar son a las naciones realmente existentes, es decir, a las que a partir del 48 se van a empezar a sentar en la ONU y que antes se sentaban en la Sociedad de Naciones, en las que se sentaban. ¿Qué sucede? Que a España no se le puede admitir ahí, porque España está bajo el régimen de Franco, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, entonces, en el año 48 se hace el Movimiento Europeo Internacional y en el año 49 ya se constituye el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. O sea, España, ya existe un Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en el año 49. Movimiento Europeo, Consejo Federal, que se han creado los 2 años anteriores, en el 49 ya está la cosa suficientemente madura como para que haya un Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. ¿Quiénes forman parte de ese Consejo Federal Español del Movimiento Europeo? Los representantes de la República en el exilio y los vascos y los catalanes. Es decir, el Consejo Catalán del Movimiento Europeo, el Consejo Vasco del Movimiento Europeo. Inicialmente no aceptan que entren más, aunque los gallegos logran entrar en el 57. César Albajar y tal cual logran entrar en el 57. Esto es en el año 49. En el año 49 coincide también que es la famosa conferencia en el Waldorf Astoria de Nueva York, donde por influencia soviética un montón de intelectuales norteamericanos piden la paz y el desarme, porque la Unión Soviética no tiene la bomba atómica todavía. Va a comenzar ya la Guerra Fría en serio, un poco después vendrá el macartismo, y en el año 50 se celebra el Congreso por la Libertad de la Cultura en Berlín. Congreso por la Libertad de la Cultura que es esencial para entender toda la política federal aplicada a España. El Congreso por la Libertad de la Cultura es una institución en la cual Salvador de Madariaga va a ser uno de los presidentes, aparte de la Internacional Liberal va a estar cofundador del Colegio de Europa en el 48, de la Conferencia Europea de la Cultura en el 49, que tiene, ahí en 3 años se monta un tinglao institucional a base de federal, de Europa, de cultura, de libertad. ¿Frente a qué? Frente al comunismo, frente a la Unión Soviética. El Congreso por la Libertad de la Cultura es bien sabido que lo financia Estados Unidos, íntegramente. Y como el imperio, pues financia unas creaciones sabias que crea. En el año 67 se descubrió que lo financiaban a través de la CIA. Y la gente se puso muy preocupada porque decían, es que esto lo financia la CIA. Bueno, ¿qué más da que fuera la CIA, que la Fundación Ford, que fuera, lo financia el imperio? Pero bueno, ahí parecía que fuera la CIA directamente, pues inquietaba y la sensibilidad, y además, claro, así en el caso de un Congreso por la Libertad de la Cultura, cuando lo que se decía era que en la Unión Soviética la cultura no era libre porque estaba dirigida. Entonces la cultura en Occidente era libre, espontánea, surgía así por las flores, los libros, las rosas, estas bobaditas, y entonces pues ¿cómo lo iba a financiar la CIA? No, pero va, en el 67, dijeron, vale, bien, lo financia la CIA, un par de agentes de la CIA que había en París dimitieron, se fueron, le cambiaron el nombre, se pasó a llamar Asociación para la Libertad de la Cultura, lo empezó a financiar la Fundación Ford y siguió funcionando hasta el año 78, en que se murió. Por la parte española, quienes controlaban y quienes movían principalmente el Congreso por la Libertad de la Cultura eran 2 exiliados españoles que habían pertenecido al POUM, Julián Borkin e Ignacio Iglesias, los cuales se convierten en los principales defensores del federalismo en esos años, pero en serio. Y el rollo federal está por ahí, claro. Rollo federal que es ambiguo, porque tan leído por los yanquis, lo federal es para intentar hacerlos avanzar la Unión Europea, lo que luego se ha ido logrando, ¿no? Saben perfectamente
el fracaso de la supuesta proyecto de Constitución Europea que fracasó, claro, ni siquiera se aprobó eso cuando tampoco había cesión de toda la soberanía, porque era lo que se discutía, porque evidentemente en la Unión Europea ninguno de los socios suelta la soberanía. En cualquier momento uno se puede salir con mayor o menor dificultad, porque para eso hay otros mecanismos de atar bien las relaciones, pues vía las deudas, las relaciones internacionales, pues estas cosas que todo el mundo sabe. Bien, pero ese federal, en oídos de los nacionalistas vascos y de los nacionalistas catalanes y de los gallegos, sonaba de otra manera. Y curiosamente, en los años 60, buena parte del activismo del Congreso por la Libertad de la Cultura en España y de sus agentes en España, de las personas a las que mantenían y que funcionaban, y que eran pues, personas conocidas, intelectuales, políticos, etc., pues estos, el asunto de lo federal era continuamente lo que estaba detrás, y todo era federal. Bueno, ¿qué sucede? Para hacerlo breve, para no pasarme excesivamente de tiempo. ¿Qué sucede? Pues que cuando comienza a haber cambios importantes aquí, es muy tarde. O sea, es prácticamente por supuesto, el año pasado se celebró el contubernio de Múnich, famoso, el Congreso de Múnich, del movimiento europeo, congreso que organizó logísticamente el Congreso por la Libertad de la Cultura desde París, que es decir, se financió indirectamente con fondos de la CIA, y pasando el tiempo, cuando ya el general se puso enfermo, cuando le entró el patatús en el año 74, cuando le tuvo que sustituir al rey, pues ahí empiezan todos los movimientos, después de la muerte de Carrero Blanco y del espíritu del 12 de febrero de Carlos Arias Navarro, que anuncia que va a haber las asociaciones políticas, pues ahí ya se acelera todo lo que va a ser el posfranquismo, y ahí todo el mundo se mueve muy deprisa. Por parte del PSOE les había dicho que hasta el año 70 el federal que utilizan, como mucho, tiene que ver, o también a ese sentido de agrupaciones civiles, o también en un sentido muy cercano al anarquismo, donde desde el punto de vista del anarquismo, el federal no es la reunión de estados independientes, sino es la propia reunión de los individuos propios y soberanos e independientes, que en lugar de andar por ahí como versos sueltos, dicen, no, pues vamos a hacer la confederación de trabajadores, o vamos a reunirnos, no vamos a no ser tan anarquistas y tan independientes, y nos vamos a unir a escala de individuos, no de estados. Eso es un sentido, ojo, que en España tuvo mucha influencia en ese sentido, y sobre todo las contaminaciones y confusiones que produce. Bueno, pues a lo que les iba. En el año 70 se produce el primer congreso del PSOE, bueno, el congreso de Toulouse del 70, donde ya Felipe González y los del interior intentan un asalto a Rodolfo Llopis, que fracasan. En el 72 se hace el otro congreso de Toulouse, que Llopis no va, que la Internacional Socialista no lo reconoce, la Internacional Socialista que por cierto se había constituido en el 51, que llegó tarde como Internacional Socialdemócrata y Liberal, diríamos desde el punto de vista soviético, socialfascista y pues anarcocapitalista, o como lo quieran llamar. Entonces en el 72 se produce el Congreso de Toulouse, donde sale ese triunvirato pues, de Pablo Castellanos, de Felipe González, que no lo reconoce Llopis, que luego el otro Congreso de diciembre que va a dar lugar al PSOE histórico, y por fin en el año 74 se produce el Congreso de Suresnes en el mes de octubre. Previamente, en el año 73, curiosamente, Julián Gorkin, el antiguo agente de la Cominter en los años 20, luego comunista y luego funcionario del Congreso por la Libertad de la Cultura, con sueldo de Washington o de Langley, en el año 73 decide introducirse en el Partido Socialista Obrero Español, sección renovada, andaluza, año 73. En el 74, en Suresnes, esa presión federal lleva a lo siguiente, tanto que antes se mencionó el PSOE, que esto se suele olvidar. En el Congreso de Suresnes no se habla de Congreso Federal,
Aquí, claro, en estas cosas luego hay unos anacronismos pistonudos, que uno entra en la Wikipedia y dice Congresos del PSOE. El PSOE ha celebrado, no sé cuántos, 38 congresos federales. No, el primer congreso que se llama federal es el de 79. Antes no decían federal. Entonces, en el Congreso de Suresnes no es un congreso que se autotitule federal, pero sí que en el Congreso de Suresnes hacen una resolución sobre nacionalidades y regiones, que nos afecta para esto. Y dice, resolución sobre nacionalidades y regiones. Esto copiado del Socialista de segunda quincena de octubre del 74. Dicen, ante la configuración del Estado español integrado por diversas nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE manifiesta que... Vamos a ver cómo para decir lo que pasa. Dice, la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español, la definitiva solución, la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español. Ahí tienen toda la ideología junta. 3. El PSOE se pronuncia por la constitución de una república federal de las nacionalidades que integran el Estado español. Esto es en el 74 en Suresnes, Felipe González, secretario. Por considerar que esta estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno, a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integran el Estado federativo. El PSOE reconoce igualmente la existencia de otras regiones diferenciadas que por sus especiales características podrán establecer órganos e instituciones adecuados a sus peculiaridades. Como ven, está dicho todo, es un cacao. No se sabe de Estado federativo, otras regiones podrán aceptar nacionalidades, pueblos, hay un batiburrillo, pero preparado todo el cacao de lo que iba a venir después. Claro, esto no era en lo que estaban pensando los ideólogos del federalismo europeo, que era intentar integrarlo, ¿no? Esto era una fragmentación de España favorita por aquí y apoyada por ejemplo, por el socialismo de este momento, por unas circunstancias en las cuales, para ser benévolos, pues aquí era un follón de intereses, de sensibilidades, de oscuridades, de dineros, de dependencias, pues bueno, salió eso, que luego, de que esto, pues esta declaración, como no lo han definido con tanta claridad. Bien. La situación cambia cuando comienza a cambiar en el PSOE, cuando en el año 78 Juan Reventós organiza el Partido Socialista de los Socialistas de Cataluña, el PSC. Juan Reventós es un personaje que asiste a las reuniones que financiaba el Congreso Proletario de la Cultura a mediados de los años 60, de diálogo entre lo que llamaban ellos Cataluña y Castilla. Y que se celebró una en la Ametlla, cerca de Barcelona, en casa pues de Félix Millet, el padre el otro Félix Millet, el del Orfeón Catalán y el Palau, estas cosas propias de los condotieros mediterráneos catalanes, y otra reunión que se celebró en Toledo en el 65 en casa de Chueca Goitia, reuniones a las cuales asistían, por supuesto, Aranguren, Julián Marías, Tierno Galván, etcétera, etcétera, etcétera. A esas reuniones asistía Juan Reventós, que luego funda el Partido Socialista de los Catalanes, absolutamente influenciado por los intereses del Congreso Proletario de la Cultura, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ya se va a convertir, ya, claro, el Partido Socialista, ya sus congresos, ya va a introducir el federal, pues que ya tiene esa organización. Bien, entonces, concluyo. Entonces, hoy, bueno, sí conviene recordar una cosa, porque las instituciones, cuando tienen financiación, se crean y no desaparecen. Entonces, por ejemplo, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
que igual ustedes piensan que no existe, no, eso sigue existiendo. Es más, hoy, en el 2013, lo dirige un diputado del PP, que es Eugenio Nassar, y que se viene alternando en los últimos años con otro diputado que fue del PSOE, que es Carlos María Bru, que estuvo en Múnich y que era un colaborador íntimo de las actividades del Congreso Proletario de la Cultura financiado por los Estados Unidos a través de la CIA en España, accionista de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, que publicaba una colección de libros que muchos recordarán, Hora H, del año 70 al 76, donde se recuperan textos federalistas de Valentín Almiral, de tal, que se mueve todo este asunto. Y entonces, y por ejemplo, el día 9 de mayo que viene, la alcaldesa de Madrid y el presidente del Consejo Federal Español se complacen en invitar al acto conmemorativo del Día de Europa en la glorieta de San Vicente, Taluz, Aniceto María. Es decir, que estos son instituciones que están vivas ahí. Termino. Cuando hoy se habla de federal en España, desde el punto de vista político, y teniendo en cuenta la soberanía, es algo muy difícil de encajar. Es decir, no se sabe de qué se está hablando. Unos, los excepcionistas, lo entienden como el paso a la independencia. Y lo otro, porque es bien sabido, y sería un rollo volver a repetirlo, que desde el punto de vista pragmático, el grado de autonomía y de descentralización de la España de las autonomías es infinitamente superior al de la mayor parte de los estados federales constituidos, pero porque se constituyeron así. Es decir, Alemania se constituye en un estado federal porque Alemania era un granizado de reinos, condados, obispados y lo que fuera, y su unión política es muy tardía, como la de Italia o como la de otros sitios, pero no la de España. Entonces, aplicar federal a España es un sinsentido desde el punto de vista político. No tiene toda la utilidad propagandística y todo el sentido desde el punto de vista de la sociedad civil. Es decir, no hay por qué negar que la Federación Española de Fútbol cumple otros 100 años, como en el 2013 cumple su primer centenario, y que aumenten pues los equipos que estén federados en cualquiera de sus categorías. Pues nada, en fin, gracias. Ciertamente muy ilustrativo, y ahora, como hacemos habitualmente, pedimos la palabra al otro lado de la mesa para aportaciones, sugerencias, pidiendo desde luego brevedad y concisión, y después contestaremos desde la mesa todo lo que haya salido, tanto del público como de los restantes intervinientes. Entonces, piden la palabra, a ver, veo, hay una. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más? ¿A tirar las estrellas? Vale, pues. No, es que pensaba que levantabas la mano. Claro. Porque estaba dudando, entonces. Bueno, ya salimos de las dudas. Adelante, por favor. Yo voy a ser muy breve porque he llegado a la síntesis de que tanto José Manuel como Gustavo Bueno han llegado a interpretar de forma clarividente que la palabra que ni siquiera quiero pronunciar es inexistente en el diccionario de nuestra cultura hispánica. En primer lugar, el Estado español es unionista desde hace 500 años y esa realidad es incambiable e insustituible. ¿Por qué? Simplemente porque está dentro de la idiosincrasia de todos los ciudadanos españoles. Inclusive los del norte, los de los gobiernos periféricos, la ciudadanía de Cataluña, de Vascongadas, de Galicia, la ciudadanía está no por esa palabra, que es impronunciable, sino que está por la unidad de toda España. Y no tengo más que decir, simplemente que estoy de acuerdo con las dos intervenciones, ni más ni menos. Gracias. María. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que habéis hablado, y además muy bien, largo y tendido de lo que es el federalismo y de su aplicación a España. Me ha gustado mucho de qué manera se ha explicado
cómo en algún momento se nos vendió esta idea de la descentralización como una aproximación del poder a los ciudadanos, justo en el momento, y esto quería señalarlo, en que a la gente aquí en España se le negaba la libertad política, ¿no? Es decir, porque claro, todo el fenómeno de la transición fue un juego de birlibirloque hecho por trileros, algunos sevillanos y de otras regiones españolas, en las cuales se te vendía una cosa que luego era un poco de cartón piedra. Pero lo que quería señalar únicamente es que no habéis hablado de secesionismo o de separatismo, o apenas lo habéis esbozado, con lo cual cobra sentido lo que decía Pedro al principio de que el acto de hoy, claro, que da mucho juego y no hay más que ver la intervención que nos ha hecho Gustavo tan magnífica, pues tiene una segunda parte, o sea que yo creo que cuando concluyamos pues ya estáis preparando la continuación, ¿no? Os pido, por favor. Gracias. Alquilana. Sí. Quería preguntar al señor Blanco cuál era la solución, ya que se ha quedado presentando los antecedentes para luego explicarla. Bien, pero igual que no la de toda de golpe. No sé si Pedro. Pues nada, yo quería hacer una observación sobre el sentido federal que presenta Pi Margall, ¿no? Que es un poco el que en España, pues a través de la traducción del Proudhon y tal, introduce el federalismo, que tal como lo introduce es un concepto metafísico, es decir, Maragall justifica la federación porque en la naturaleza existen dos sexos que se federan, la naturaleza es federal, es decir, el concepto es cósmico, digamos, el federalismo que introduce Maragall es un federalismo cósmico. Maragall, sí. Y bueno, Maragall en parte... Maragall es otro tema, otro federalismo, ¿no? Juan Maragall, el abuelo del... también en parte con la idea del liberismo y tal, que tanto le... también, ¿no? Pero vamos, me refiero a Pi Margall, por supuesto. Me gustaría que, bueno, que esa consideración que tal como se introduce en el contexto también del krausismo, de todo, que sé que Gustavo Bueno lo conoce muy bien, pues krausismo, todos estos movimientos metafísicos, ¿no? Que están ligados a la política española en el último tercio del siglo XIX, que cómo están influyendo ahí, cómo trabajan ahí, ¿no? En la idea federal no en el siglo XX, sino en el XIX, ¿no? Pues bien, cerramos este primer bloque y pasamos a contestar. Yo antes de dejarle la palabra a Juan, sí quisiera apuntar, con permiso de Gustavo, porque a mí también me ha impresionado su intervención, sin duda, que aquí el problema tremendo, y en el estudio que yo tengo realizado del asunto, es que, como todo el mundo hispánico pasa parecido, resulta que tenemos gente con formación francesa o afrancesada, sobre todo en América, allá por los años 1824 y siguientes, cuando el federalismo empieza a impregnar las políticas de los países emergentes del hundimiento del Imperio Español, que empiezan a copiar malamente la Constitución americana, lo apuntaba antes Juan Manuel, con resultados desastrosos. La Gran Colombia salta en pedazos, la Nueva España salta en cachitos también y nunca termina de estar bien unida. Probablemente el federalismo termina siendo útil en todos los países americanos porque como se fragmenta tanto y en tantos cachitos, Argentina, México, etcétera, el federalismo termina siendo, aparte de una mala copia de la Constitución norteamericana, pues a lo mejor también una solución después de un rosario de guerras civiles que no creamos que fueron sin duda muy diferentes las que vivieron los americanos independizados de las que vivimos los españoles de la península en esos mismos años. Pero claro, el problema es ese, que el republicanismo parece que lleva asociado inexcusablemente el federalismo, de manera que gente que no va a ser en absoluto partidaria de la locura cantonal del año 73, ni probablemente de algunas de las más divertidas ingenuidades, que luego no fueron tan ingenuas, que se comentan en el anuario republicano de los republicanos federales del año 70 y siguientes. El problema es que tienen, pues es una formación como Pi Margall, que es una especie de hegeliano, pero no sé si lecturas en los datos libres, o un hegeliano más formado, como puede ser un Castelar. El problema es que el republicanismo les llega como el federalismo
federalismo como una parte prácticamente inescindible del republicanismo. El republicanismo que se conoce es el de Estados Unidos y se conoce, pues probablemente en malas traducciones, porque tampoco abundan en aquel momento los españoles que manejen bien el inglés y bueno, y tampoco se adaptan mucho. Parece que república y federal van juntos, cuando se empiezan a ver las plasmaciones el tema no funciona. Y ahí salta Pi Margall en un debate que yo creo que se solapó enormemente, y corrígeme si me equivoco, con el tema de la república y del federalismo, que es el debate socialista. Lo que va a romper el Partido Republicano Federal en España no es el tema del federalismo o el unitarismo en la concepción de la república, tanto como el protosocialismo que ya empieza a emerger en ese mismo partido. Y curiosamente viene en un socialismo más bien anarquizante en su mayor parte, aunque también habrá después un socialismo más ortodoxo que puede dar y se puede aproximar al socialismo marxista, laterá con mayor entusiasmo por la idea federal, federativa, cantonal, etcétera, frente a los más pragmáticos republicanos, más puros, más puramente republicanos, demócratas, que son pues Castelar u otros que se sitúan al margen del socialismo. El tema federal en España, yo creo que en eso lo ha dejado Gustavo muy bien planteado, es que en América, si tuvo algún sentido en algún momento, en América hispana me refiero, el federalismo fue en la medida en que todos los países resultantes del naufragio del Imperio Español entre 1820 y 24 se van a ver abocados al horror. Es naufragio, es transformación, porque no fue ninguna pérdida. Hombre, no fue tampoco... No es que le das una carga negativa, es decir, el desastre, el naufragio, no, fue la transformación del imperio en las 20 repúblicas que hablan español. Bueno, la transformación del imperio, pero que sí que tiene una parte desastrosa, sobre todo para los que lo habitaban entonces, y no sé si en parte, porque no les sucedieron grandes cosas buenas, pero los dolores del parto de nuevas naciones y de la transformación inevitablemente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas fragmentaciones que se van produciendo en todos y cada uno de los países, que luego van a resultar finalmente, después de muchos procesos de fragmentación, a lo mejor el concepto federal termina teniendo alguna validez para componer las realidades políticas que conocemos hoy como Argentina, Colombia, Venezuela, México, etc. Pero, evidentemente, en una España en la que eso no ha pasado nunca, yo siempre recordaré, y con esto termino, el caso de Portugal y su referéndum por la regionalización allá por el año 1996-98, si mal no recuerdo, que la propaganda del no que ganó era pensar en España, votar no. O sea, se trataba de regionalizar. Y los portugueses, que a los que siempre miramos un poco como por encima del hombro, y no nos falta razón porque son chiquitines, pues la verdad es que resolvieron probablemente mejor ese trance que lo hemos hecho nosotros. Yo no sé si tú quieres aportar algo más, porque la pregunta a Juan es considerable. Pues yo respondo muy rápido. Vamos a ver, seguramente en la España de la época de Pi Margall, de la República, el federal, ahí está funcionando el prestigio de los federal norteamericanos, sin duda. El modelo es ese. Pero, ¿cuál es el enemigo contra el que se va? Pues es la monarquía, ¿no? Y fundamentalmente también una voluntad ya emancipadora, y, por ejemplo, con respecto a Cuba, por ejemplo, con respecto a Filipinas, con respecto a otras partes de España. Y digo, ahí está todo ya más o menos articulado, no hay ninguna ingenuidad. Y con grandes confusiones, pues claro, ahí el asunto del socialismo, pues también habría que ir precisando por fechas, qué quiere decir en cada momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y entonces, con respecto a lo de las repúblicas americanas y el federalismo, claro, el federalismo de las repúblicas americanas es puramente de papel. ¿Qué federalismo hay en México? Sí, en México se llama la capital Distrito Federal, y alguna institución que lleva federal, el Congreso Electoral Federal, no sé, y luego que hay una serie de estados tal. Ahora, el grado de centralismo que tiene México es equiparable, o en Venezuela, aunque se llamen estados, los distintos estados y gobernador del estado, pues, como pasa en Estados Unidos también. Es decir, la moneda, el ejército, los símbolos, la bandera, el patriotismo, el grado de patriotismo que hay en Estados Unidos, por mucho que sea por federal y tal, pues, que ¿alguien se imagina ese grado de patriotismo en una España federal y tal? Eso es una cosa de risa. Es decir, cuando aquí se habla de federal por parte de quienes lo hablan, están pensando en
países catalanes independientes dentro de la Europa unida y a partir de ahí pues el cantonalismo que se produzca, claro, que al fin y al cabo el cantonalismo es lo que también pasó en América, porque al fin y al cabo son los criollos, las burguesías emergentes criollas, son las que se independizan en el proceso emancipador y donde no se ponen de acuerdo, donde se pegan entre ellos y donde los intentos de hacer, pues eso, porque eso es otra cuestión que es muy conocida, aunque también se olvida, que es absolutamente falso que los procesos, llamados procesos de independencia, se produjeron hace 200 años, en el año 10, en el año 11, en el año 12, no. Cuando en México hace 100 años, ahora en el año 13, pues están ahí hablando del asunto, ahí en modo alguno se está hablando ni de México, se está hablando de la Nueva España y de América, y se está hablando en nombre de América, es América, pero además en un contexto donde el referente es el empuje de los Estados Unidos, los intereses de Rusia y los intereses de Francia, o sea, de las otras potencias imperiales en el continente, etcétera, etcétera. Y eso no se puede ahí olvidar. ¿Qué sucede? Que efectivamente la fragmentación del Imperio Español no se hizo de una manera tranquila y pausada. ¿Por qué? Pues porque estaba Francia intentando meter mano, porque estaban los Estados Unidos del norte de América intentando meter mano, porque estaba Inglaterra potenciando abundantemente el asunto y porque además luego pues que había pues los masones contra los católicos, por supuesto, los indígenas pues no se acordaba de ellos nadie, y no se acordaron de ellos nadie hasta muchos años después, sí, para crear incrementar la leyenda negra y echarle la culpa a los españoles de lo mal que le habían hecho, cuando en realidad el desprecio al indígena en el siglo XIX y las matanzas de indígenas en Argentina en el siglo XIX no lo hicieron los españoles, lo hicieron los argentinos emancipados y republicanos, todos republicanos. Pero claro, y lo de asociar República Confederal, pues hombre, yo creo que es un exceso que tú ves la República Confederal. Bueno, no, hombre, pero repúblicas hay miles. Bueno, determinado modo de entender la República, la República, pero la República Social Confederal, pues tampoco. En momentos de génesis de estados nuevos que surgen como una república por acumulación de partes que se unen ahí. Pero en otros muchos casos las repúblicas son transformaciones de antiguos reinos, de antiguos imperios, de antiguos territorios coloniales, etcétera, etcétera. Quiere decir que hablar en China de federalismo, hablar en la República de Corea del Norte, pues no, quiere decir que eso es otro contexto, como también pues referirte al federalismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues sí, de aquella manera, que según y cómo, ya son cuestiones de interpretación, pero claro, que quien esté alucinado por querer verlo todo desde el prisma federal, pues se lo aplicará a todo, y lo echará tiempo atrás. Entonces ya, pues en los tiempos de las ligas contra los griegos, los romanos, que llaman federal y tal, pero bueno, vale, pero eso ya es para los historiadores y la ciencia ficción también. Juan. Antes de pasar a la pregunta mollar, por decirlo así, la respuesta, ya lo decía Gustavo, que en la Revolución Americana la discusión, digamos, entre los bandos que discutían, el federalista era el que buscaba un gobierno central fuerte. Federal era unir, aunque los estados tuviesen competencias, pero efectivamente tenía que haber un gobierno central fuerte que proveyese ciertos servicios que eran fundamentales, ¿no? ¿Y la solución? Bueno, realmente sería demasiado pretencioso que dar la solución, pero por lo menos me gustaría dar unas ideas, o por lo menos como un corolario general de lo que he dicho antes, ¿no? Si el problema era que las deficiencias del sistema político, un sistema político que no tiene separación de poderes, controles, representación directa, posibilidad de los votantes para exigir cuentas a los gobernantes, y eso se reproduce en las autonomías, en las regiones, corregido y aumentado, realmente el problema no puede solucionarse sin una profunda reforma política en España, es decir, hace falta una reforma constitucional que primero restablezca los controles, la separación de poderes y la capacidad de los votantes para exigir cuentas. Una vez esto, el problema de la descentralización de las autonomías debe ser tratado sobre todo con racionalidad, es decir, no con ideología, no con propaganda como se ha hecho, sino la discusión es ¿qué servicios
o qué competencias se gestionan mejor a nivel nacional? Probablemente aquellas que tienen economías de escala. Es mucho más barato el gestionarlas a nivel nacional. Es posible que algunas, por no tener economías de escala o por adaptarse mejor al terreno, a las regiones, pues puedan gestionarse a nivel autonómico. Pero lo que ocurre ahora efectivamente es que los votantes autonómicos no tienen suficiente capacidad para controlar a sus gobiernos. Por varias cuestiones, pero rescataría dos. La primera, porque la prensa local suele estar muy controlada, es decir, es muy difícil. En Cataluña prácticamente la Generalitat tiene controlada toda la prensa. Si alguien quiere enterarse, pues tiene que leer en otros sitios. Y en segundo lugar, porque es muy difícil para el votante, si no tiene suficiente información, el atribuir la responsabilidad de lo que ha ocurrido y diferenciar. ¿Qué responsabilidad tiene de esto que ha pasado el gobierno regional, el autonómico o el nacional? Generalmente los votantes tienden, según dicen las encuestas, a culpar de casi todo el gobierno nacional. Por tanto, en definitiva, de alguna manera, no votan en contra de un gobierno que lo ha hecho mal, sino en general, digamos, del gobierno nacional, ¿no? Y otra cuestión también importante, la capacidad legislativa de las comunidades autónomas. Se ha dejado a las comunidades autónomas que legislen por su cuenta y la gente que ha hecho las estadísticas nos dice que han promulgado unas 100.000 leyes, normas y regulaciones que ocupan unas 700.000 páginas de boletines oficiales. Unas leyes complejas, enrevesadas, imposibles de cumplir. Cuando una ley es imposible de cumplir, se utiliza como excusa, naturalmente, ¿no? Es una manera de decir, bueno, tenemos aquí la ley, ponemos una traba, bueno, como esto es tan complejo, a los amigos los dejamos pasar, les damos, y a los que no, no. Es decir, es una especie de, digamos, de ley del embudo cuando se pone eso. Pero el problema es que la inseguridad jurídica es tan complejo que no se puede cumplir, no hay quien lo interprete, y sobre todo va creando unas trabas que desincentivan la creación de empresas, desincentivan la industria, el comercio y rompen el mercado interior. Es decir, habría que limitar de una manera drástica la capacidad legislativa de las comunidades autónomas. Y de ahí decir cómo se distribuyen de forma racional las competencias. Y otra cuestión importante y última, hay ciertas competencias que a lo mejor no hace falta que se devuelvan al gobierno central. A lo mejor simplemente con quitar esas normas y regulaciones, las competencias se devuelven directamente a los ciudadanos, que son los que deben tener realmente el protagonismo en todo este proceso. Brevemente, y yo estaba comentando si podíamos, haciéndonos eco de una de las anteriores intervenciones, el dar una ronda a la continuación sobre temas relacionados con el secesionismo. Pero hay por lo menos dos personas que han pedido la palabra, Ángel y Juan Laguna. Ángel, por favor. ¿Quién es el tercero? Perdón, Ángel, Andrés. Sí. Ah, sí, de ahí, bien, de acuerdo. Andrés, perdón. Adelante. Yo os voy a hablar, soy medio gallego y pues mucho por Galicia. A mí me hace gracia cuando la gente dice la independencia de Galicia. O sea, los independientes de Galicia. Entonces, yo voy allí y estoy viendo que hay un señor que le llama Santo Quintana ese, que dice que es del bloque nacionalista gallego. Entonces resulta que ahí nadie quiere en eso de independizarse ni nada por el estilo. Y aparte está muy manejado todo, porque yo el año pasado mandé un escrito sobre el 15M a la opinión de La Coruña, a la Voz de Galicia y al Faro de Vigo. Entonces dice, hablando a favor del 15M y ninguno de ellos me contestó. Ni lo publicó ni tuvieron la gentileza de decir hemos recibido su escrito. Entonces yo lo que quiero decir es que se habla de la independencia de Galicia y yo digo, pero ¿quién coño habla de aquí? ¿Pero quién quiere la independencia de Galicia? Yo no sé si los vascos o los catalanes la querrán, pero desde luego Galicia yo es que no la veo, ¿eh? Entonces es una opinión que tengo y a ver qué os parece del tema. Gracias, Andrés. Juan. Sí, yo quería aportar un dato que coincide plenamente con lo que has dicho tú, porque yo estuve muy cerca de las primeras reuniones en que se planteaban las autonomías. Entonces, efectivamente, yo creo que se interpretó mal lo que iba a ser un proceso de descentralización de gestión, por descentralización de poder, que lo has dicho tú. Entonces, realmente lo que se planteaba en sus inicios
era un principio de vasos comunicantes, o sea, la gestión y los recursos se transferían a las comunidades autónomas para cercanía a los ciudadanos de esos servicios, pero no de las titularidades de esos servicios. Todo esto efectivamente, como lo has dicho tú muy bien, fue derivando en que efectivamente se dio un sector donde había muchos cargos a repartir, muchos puestos para los nuestros, y entonces pues aquello se desvirtuó totalmente y se fue de las manos. Hemos creado una especie de monstruo que el problema es cómo podemos de alguna forma controlarlo. Tú lo has planteado, el tema legislativo. Pues ha aceptado unos estatutos de autonomía con unas normas, con un rango en esas normas excesivo, porque realmente están colisionando con otras normas, incluso con la propia Constitución. Y entonces, ¿cómo se come esto? Mire usted, es que lo que habría que plantearse es que tenemos que empezar por revisar todo el sistema autonómico, y en todo caso mantenerlo en unas condiciones que sean de que, mire usted, tiene usted la gestión directa de esas competencias, pero tiene un control directo y absoluto, centralizado. Hay una coordinación de toda esa serie de cosas. Y ya el tema de deudas, el tema de cargos, el tema de montar chiringuitos extrainstitucionales a miles y toda esta serie de cosas se ha acabado. La fiesta se ha acabado. Y entonces hay dos formas de hacerlo. Una, que es con un acuerdo parlamentario entre las dos fuerzas, que no lo veo posible porque van a ir cada una por su lado, evidentemente, o si no, van a ser los propios ciudadanos, el señor ha dicho el 15M, los que en un momento determinado van a exigir que se plantee con un referéndum el sistema autonómico. Y entonces a lo mejor salen perdiendo. Estoy de acuerdo con él en que no hay tampoco ese planteamiento histórico de tradición independentista, ni soberanista, ni nada de eso, en la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente lo que le interesa es el vivir cada día y el sacar sus problemas diarios. Entonces, si de esto lo planteáramos en una consulta, realmente nos daríamos cuenta que probablemente el 70% de la población española está en contra del sistema autonómico. Es así de simple. Nada más que eso. Gracias, Juan. Adelante, por favor. Bueno, primero, felicitarles porque me ha gustado mucho las cosas que he escuchado y simplemente pues, recordar que el PURE se mueve. Tenemos un gravísimo problema de comunicación y lo que quería pedirles es que hicieran sugerencias a ver cómo, de alguna manera, esto que es patentemente cierto, resulta que es la narrativa equivocada en este momento histórico, independientemente de quién gobierna. Nada más. Gracias. Pues pasamos a contestar. Adelante. Sí, todas las observaciones y análisis de tipo administrativo, de tipo funcional, etcétera, son esenciales y están detrás del asunto. Ahora, el proceso está muy avanzado en el sentido de no de la unión federal, sino de la desunión cultural y política, fundamentalmente después de 30 años de fomento exclusivo de las lenguas autóctonas, nacionales, como se quiera llamar, que es un proceso que no tiene vuelta atrás si no se ponen mecanismos de control. Es decir, es imposible una sociedad unida cuando no se pueden entender porque no hablan la misma lengua y porque se margina a quienes hablan una lengua pues, en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, en Valencia, en Baleares, etc. Bien. Entonces, ese proceso está muy avanzado y sobre todo las nuevas generaciones tienen ya una concepción de la historia, una concepción del lugar que ocupa en el contexto de la Unión Europea, etcétera, donde España no existe. España no existe porque están pensando solo en su identidad y en su lengua. Para dar marcha atrás a ese proceso que casi es irrecuperable, o que es muy difícil darle marcha atrás, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Las reacciones económicas, funciones, etcétera, podrían servir, pero no necesariamente, no necesariamente. De hecho, la ventaja del momento actual es que los secesionistas catalanes ya no andan engañando la perdiz, es decir, ya han organizado las instituciones para preparar la secesión, proclamar el Estado catalán, etcétera, etcétera.
están viajando por Europa, les hacen más o menos caso, claro, y los ejemplos de Kosovo, pues están ahí, es decir que... Y la... declarados soberanos ya. ellos han declarado soberanos. Aquí estamos mirando para otro lado, es decir, no nos interesa, es decir, no le damos importancia, tienen esa peculiaridad, esa enfermedad, es decir, pero no, la situación es más grave. Y entonces, el planteamiento de un referéndum seguramente tiene que ver, el posible referéndum tendría que plantearse un par de cuestiones. Primero, si al resto de España le interesa seguir soportando una serie pues, de grupúsculos que han controlado el poder en determinadas partes de España y que pues, se aproximan pues eso, más a una serie de estados del Renacimiento mediterráneo. Y entonces pudiera ser que al resto de España no le interesara seguir cargando o mantenerse pues con determinado... Ahora, sí, efectivamente, y ahí, por supuesto, la soberanía es la soberanía nacional, la soberanía es del pueblo español, y ahí no cabe un referéndum por parte de la parte que se quiere secesionar, porque eso es ya pedir el principio. También es verdad que con el pasotismo en el que estamos, probablemente si Cataluña se declara independiente pasado mañana y lo reconoce Kosovo y lo reconocen poco a poco todos los demás, en 5 años es un Estado más de la Unión Europea y aquí paz y después gloria. Y todavía nos pedirán que sigamos pagando deudas históricas. Y no pasará nada. ¿Por qué? Porque el proceso fragmentador, que es el que tiene que ver con el mito de la cultura, el que tiene que ver con la lengua, no es de la transición, viene de muy atrás. Y se viene preparando por parte además, y ahí con mucha más responsabilidad, o tanta responsabilidad, por parte de lo que luego fue el PP, de lo que fueron otros partidos. Y en ese sentido, por ejemplo, los gallegos, que tú decías, que en el 57 aceptan, gracias a César Albajar y a su hijo después, que el Consejo Gallego entre en el Consejo Europeo. Este tal Albajar, cuando llegó la transición, volvió a Galicia y se murió como alcalde del PSOE de un pueblo, como es natural. Otro personaje que cobraba y que participaba abundantemente en las actividades organizadas por el Congreso Superior de la Cultura era un tal José Manuel Beiras, que luego pasó a llamarse Sosé. Y entonces, con su suegro, lo que fuera, suegro y con Piñeiro, etcétera, etcétera. Entonces, todo el asunto del gallego, del catalán y tal, no hay que olvidar que eso está totalmente ya incorporado a la educación antes de que muriese Franco. Es decir, se incorpora totalmente y se da, por supuesto, y eso es una labor que se fue trabajando viéndolo todo el mundo como lo más natural. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que muchos de los que promovían esas lenguas indígenas estaban pensando desde la Universidad del Latín, que fue el mismo proceso que sucedió en el Imperio Español en América. Es decir, y entonces, que desde el punto de vista de la sociedad civil eclesiástica, la contingencia de los estados nacionales pues podía ser molesta porque eran estados fuertes que podían hacer sombra al poder eclesiástico. Desde el punto de vista del Vaticano, ¿qué mejor si en lugar de 100 tienes 200, 300 pueblos, naciones? Todo maravilloso, ese es el asunto. Entonces, eso está operando mucho más de lo que parece. Y en ese sentido, las posibilidades de cambiar la deriva en la que vamos son muy difíciles porque no hay absolutamente conciencia de lo que está sucediendo y porque la ideología de la identidad nacional, de la cultura nacional, de las señas de identidad, pues eso, aunque es reciente, porque son todo cosas que vienen de un siglo, de 70 años, de 60 años, sin embargo, está muy asentado y a ver ahora, cuando el gobierno de la nación no tiene fuerza de hecho para obligar que se apliquen en Cataluña las decisiones judiciales de escolarización de quienes quieren estudiar en español, pues apaga y vamos. Es decir, ahí ya hay una absoluta falta real de poder por parte de la nación en ese asunto. Y entonces, por esa vía, cualquier cosa. Ahora,
la solución, necesariamente la solución, puede ser la fragmentación de una parte de España, que yo no digo ni que sea buena ni mala, es decir, que igual podría ser hasta beneficiosa. De hecho, hay quienes están hablando de que una de las soluciones sería favorecer la integración de las dos Castillas, de Madrid, de La Rioja, Murcia y Cantabria en una única autonomía, que sería muy económico porque desapareciera un montón de gente y que a los efectos del asunto, manteniendo las diputaciones y tal, no iba a cambiar nada. Quienes iban a perder, pues era un montón de chiringuitos que hay por todos los sitios y pues eso, de 500 diputados, pues estaría con que hubiera 45 o lo que fuera, ¿no? Salvo que dijeran que había que hacer otros muchos más, pero bueno, cosas así. Pero el asunto clave yo creo que es que de hecho es imposible, si no se toman medidas drásticas, mantener ninguna unidad en España, porque España está dividida por las lenguas. Y eso es una cosa que se ha hecho en los últimos 30 años con connivencia del Partido Socialista, de los partidos secesionistas y del PP, muy importantemente en el caso de Galicia, en el caso de Valencia y en... Suiza tiene 4 idiomas. Bueno, pero Suiza tiene 4 idiomas, pero en Suiza nadie sabe cómo se llama el presidente de Suiza, lo cambian cada año. Es decir, Suiza no es un estado, es decir, Suiza es una cosa rara. Suiza es una cosa donde, es decir, es una anomalía, es una anomalía. Vuelto al revés, ¿por qué Estados Unidos, que se pone como ejemplo federal? En Estados Unidos no se admite a ningún nuevo ciudadano norteamericano si no habla inglés. Y se le examina de inglés. Y en Suiza no hay ningún idioma común, que eso es muy importante. Sí, sí. Nadie habla el suizo, hablan el alemán. Un momento. No se preocupe. Por favor, Juan. Bueno, intentaré ser breve sobre la cuestión del secesionismo. La primera cuestión es que, como nos dijeron o como se planteó, el proceso autonómico estaba pensado y dirigido para frenar y controlar el incipiente secesionismo. Y lo que ha hecho ha sido alimentarlo de una forma tremenda, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entre otras cosas porque la relación con los secesionistas era siempre desequilibrada. En esos apaños, en esas componendas que ese cambalache he comentado antes, siempre se intercambiaban cuestiones temporales por cuestiones permanentes. Es decir, tú me apoyas los presupuestos son temporales, duran un año, pero al mismo tiempo te llevas una competencia ya para siempre, es decir, algo completamente desequilibrado. No hay independentistas en la gente, pero los independentistas son una casta política, una clase, una oligarquía que sabe que la independencia le va a dar más poder, más capacidad de sacar rentas, le va a dar muchas ventajas. Es decir, que efectivamente el pueblo en Galicia no habrá, pero si alguien está entre la élite y demás, será independentista porque sabe que de ahí tiene mucho que arañar. Y la tercera cuestión, el independentismo y el nacionalismo evidentemente tiene una parte de intereses, que siempre es lo que suele reflejarse, pero también tiene una parte de emoción. Los nacionalistas van ganando porque a la gente le dan un horizonte emocional y sentimental, cosa que por el otro lado nunca se da. Es decir, que es una manipulación porque el nacionalismo es un sentimiento relativo a la identidad, al transferir a los demás la culpa y los defectos, el atribuirse las virtudes, lo mismo, etc. Bueno, eso es una cuestión, pero al final y al cabo es una emoción. Solamente puede combatirse, solamente puede neutralizarse el nacionalismo con una emoción en sentido contrario, y no puede ser otra que construir una España política de la que todos nos sintamos orgullosos. Gracias. Yo sí quisiera añadir aquí que no comparto exactamente el análisis que hacía Gustavo. No sé si me arrepentiré de haber dicho esto. Personalmente creo que el problema es bastante más simple de resolver, pero enormemente difícil. Porque el problema no es que haya un sentimiento secesionista en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia. En mi opinión no es tal el tema. Y el tema tampoco es que España esté dividida por las lenguas, porque también es verdad que es posible que nunca se haya hablado catalán tanto como en el presente, pero también habría que añadir tan mal. O jamás se ha hablado tanto vasco como en el presente, pero también habría que añadir tan mal. Porque al final, el problema cuando uno le pregunta a alguien que sale de un curso de catalán con cuánta gente más te vas a poder comunicar ahora que has aprendido catalán que no te comunicases antes, tiene que contestar
que razonablemente con ninguna. Es claro, efectivamente, la gente que hace esos esfuerzos se encuentra con situaciones tan pintorescas como que han de hacer esfuerzos terribles de hacer un aprendizaje de una lengua con la que no consigue aumentar su universo de comunicación ni siquiera en un individuo, ¿no? El problema, yo creo que es el problema terrorífico de la España del siglo XIX, del siglo XX y de lo que llamamos el XXI, que es la existencia de unas élites locales sumamente cerradas, sumamente extractivas, que viven de realmente esquilmar los entornos en los que habitan y que en algunos lugares llegaron por una serie de razones que sería largo de explicar ahora, pero que tienen que ver con las guerras carlistas y con algunos otros fenómenos propios del siglo XIX, a configurar un entorno en el que tampoco van a la independencia, que la independencia tampoco sería la solución para ellas. A lo que vamos es un poco al caos, a un creciente caos. Y cuando hablaba Juan, y en eso yo creo que es el tema que realmente es terrorífico, porque pensamos, se va a una situación en la que España se romperá tal. No, hombre, no, si el drama no es ese, el drama es que vamos al caos más abrumador, es decir, al que nadie manda y nadie obedece, y nadie puede recaudar impuestos porque no hay de dónde, y esas cosas, el tema espantoso es que se sabe cómo empiezan, lo que no se sabe es cómo terminan, y el tema es que amenaza un auténtico desastre. Un auténtico desastre que nos aproximaría más que a una situación de independencias, a una situación de estados fallidos, de estados de quiero y no puedo, de me apunto pero no me sale. Ese es el tema que nos ha ido metiendo este largo proceso en el que esas élites locales, no en Cataluña, no en País Vasco, no, en Sevilla, Badajoz, Canarias, Madrid. Si echamos un vistazo a lo que se estudia historia en Madrid, nos daremos cuenta verdaderamente, nos quedaremos abrumados de verdad, del calibre del horror. En Madrid se pasa de la prehistoria a los romanos, los fenicios y los griegos, como no pasaron por aquí. No existen. Los griegos son Caramandis, Papandreou, no son Sócrates, Platón, Pericles, ¿no? Nada, Torba griega. Eso, en Madrid, en la que digamos, que dentro del espanto caótico general en el que nos movemos, pues estaría más, en fin, más en línea. No les cuento de otras que conozco también bien, en el que también estas cosas pasan y te quedas abrumado. Eso, claro, no digamos ya, pues donde el tema es lingüístico y tal, de manera que sí que hay una solución. El problema es romper esa tensión que ha habido tradicionalmente en España desde la Constitución del 12 hasta el tiempo presente entre la modernización política con su centralización, su respeto escrupuloso a los derechos individuales, la estabilización de sistemas de libertad, de garantismo, frente a los poderes omnímodos de las élites locales que en Cataluña y en el País Vasco adquieren unos carices grotescos que no adquieren con tanta vistosidad en otras partes, pero que no por eso son igualmente menos grotescos los que te puedes encontrar en Alicante o en Murcia. Te veo un poco demócrata. No. Vamos a ver. Ya dije al principio que igual me arrepentía. No existen esas élites que tú dices. Supongo que no. Me parece que estamos en el caciquismo del 19. Hay unos partidos políticos del 21. El pueblo vota cada 4 años, elige a sus representantes y está feliz porque está representado. Sí que es verdad que hay algunos antidemócratas que cuando toman decisiones luego van a protestar y hacen acosos, lo que sea y tal. Pero vivimos en una democracia estupenda, con nuestros representantes, tenemos además distintos niveles de representación, que en Cataluña, en el País Vasco, hasta 7 escalas de representación, y eso es un triunfo de la democracia y de la libertad. Entonces, joder, eso es lo que te está diciendo. Entonces, democráticamente, pues ajo y agua. Eso es lo que da de sí el asunto. Ahora, me preocupa que le des menos importancia de la que tiene a la cuestión de las lenguas. Eso, di que en el pecado tienen la penitencia. En Cataluña, como saben, han preferido que en lugar de venir emigrantes hispanoamericanos a Cataluña, vayan emigrantes mahometanos porque los pueden catalanizar mejor. Con lo cual
probablemente Cataluña pueda ser una república islámica independiente, que creará una situación pues muy entretenida. Son 400.000 maometanos en Cataluña, es un porcentaje relativamente importante. Y entonces, pues entre Cataluña y Holanda, pues podrían hacer un eje islámico interesante, y que podría servir también pues de contrafuerte, otras cosas, de válvula de escape, etcétera, etcétera. Aquí la situación está en que desde el punto de vista de la cultura española, del español, estas cosas no preocupan. Es decir, el español ya es México el primer país que habla español. Es decir, eso desde el punto de vista de lo hispánico no nos debe preocupar. Ahora, lo que eso va a funcionar ahora, a otra escala, lo que pueda. Y luego, muchos tienen la seguridad administrativa de que por muy anárquica que sea la situación, siempre queda la alternativa a los hombres de negro europeos que vengan a implantar una dictadura administrativa europea, como se hizo en Italia hace poco, bueno, se sigue haciendo, y no como se hace en Chipre o lo que sea. Entonces, pues, vengan, y entonces se convierta España en lo que realmente quiere que sea Europa, un paraíso pues para las vacaciones, y que las hembras humanas españolas pues sirvan para el goce de los europeos, y en algunos casos también los varones. Y ya está. Entonces, el servicio, tercer sector y alegría. Y entonces la anomalía será la República Islámica de Cataluña y las torres de la Sagrada Familia reconvertidas en minaretes, que es bien sencillo, porque al fin y al cabo también Gaudí eso lo había diseñado para ponerlo en el norte de África, en una campaña que el Marqués de Comillas intentó entonces de recristianizar Marruecos, y luego aquello fracasó y acabó poniendo la Sagrada Familia en Barcelona, con lo cual es fácil reconvertirlo. Un momento, estamos en el tramo final. Yo creo que he visto dos personas que han pedido la palabra, 3 ahora, 4, no, sí, 5, nada, se acabó. Los 2 que he visto y se acabó, que los demás todos habéis hablado. ¿Javier? ¿Habías pedido? No, pues entonces eran 2 solos. Yo renuncio. Yo lo único que quería decir era que ya se entró con Zapatero, que los catalanes no quieren una unidad nunca, los catalanes quieren estar siempre encima de los españoles. Lo que se dijo en el Parlamento fue: Cataluña es una nación y el resto son los pueblos de España. Las 2 personas que se han ido, cuando has empezado a hablar, Gustavo, dice: vámonos de aquí, que son anticatalantes. Y racistas, además. Por lo menos no las es, para llegar a un acuerdo, hace falta que las 2 partes quieran llegar a un acuerdo. Pero si el acuerdo es que yo te piso el cuello y tú te aguantas, seguramente no vamos a llegar al acuerdo. Perdón, nada. Guillermo. Ha dicho el señor Blanco que la distribución de competencias tiene que ser algo puramente técnico, basado en la eficiencia, y que hay que alejar el debate ideológico de ahí. Bien, eso en ningún estado es así. Es decir, la distribución de competencias es en primer lugar una cuestión netamente política, y solo en último lugar es una cuestión técnica. En el futuro, la distribución de competencias tiene que atender a 4 criterios. El primero es garantizar la subsistencia de España como Estado-nación. Es decir, todas aquellas atribuciones que sean necesarias para que el Estado, por ejemplo, garantice el cumplimiento de las leyes en su territorio, garantice una presencia internacional única en el Estado, eso son competencias que tienen que ser reservadas al Estado. En segundo lugar, atendiendo a la libertad del individuo, o sea, aquellas competencias que, descentralizadas, puedan servir para entorpecer las libertades individuales, también deben ser reservadas al Estado. En tercer lugar, la igualdad de derechos y deberes de los españoles. O sea, aquellas competencias que, cedidas a los territorios autónomos, sirvan para crear distintos regímenes jurídicos, distintos derechos que levanten fronteras de hecho y de derecho entre ciudadanos españoles, también deben ser cedidas al Estado. Y en último término, solo ya una cuestión de eficiencia. ¿Cuáles son las más eficientes y cuáles son las menos? Pero la primera cuestión es garantizar
unidad, libertad e igualdad en el reparto de Yo creo que en este tema trascendental se llega a conclusiones diferentes, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el punto de partida. Levántate, por favor, que se oye muy poco. Decía que en este tema trascendental uno llega a unas determinadas conclusiones dependiendo del punto de partida. Para mí el punto de partida esencial es el concepto de nación. Yo no soy partidario de un concepto esencialista de nación. Yo soy firme partidario de la idea de España, pero no de la idea esencialista de España. Prefiero conceptos como el de Renan, de plebiscito cotidiano. En este sentido yo creo que la idea de federalismo, efectivamente, es una idea falsa, que parte del hecho de que el Estado español, pretende poner diques de contención a los dos verdaderos problemas graves que hay en el Estado, que son Cataluña y el País Vasco. Yo soy gallego y creo que los dos graves problemas son Cataluña y el País Vasco. Y por parte de los independentistas, la idea de federalismo es efectivamente un caballo de Troya para conseguir el objetivo deseado. Pero efectivamente, una persona como yo, que parte del punto de vista, de un punto de vista del plebiscito cotidiano de la nación, tiende a pensar que no se puede frivolizar con esto, que el problema es más serio de lo que parece. Puede ser un fracaso del proceso nacionalizador español la verdadera causa de los problemas en el País Vasco y en Cataluña. Y ellos una nación es una invención, una creación colectiva, una invención de tradiciones. Y la invención de esas dos posibles futuras naciones es tan válido y tan legítimo como el español. El problema es, para una persona que piensa como yo pienso y que por otro lado defiende la idea de España, el problema es qué hacemos para integrarlos, qué hacemos para convencerlos, qué se puede hacer. La idea desde el punto de vista, la idea del Estado autonómico, el café para todos, fue una forma de neutralizar el problema y ha fracasado. Ahora tenemos solo una disyuntiva, o dos, es aceptar los hechos consumados de que esas dos nuevas naciones se creen y punto bendito, no hay nada más que decir desde un punto de vista como el mío, no esencialista, o convencerlos. Yo soy un firme partidario de la idea de España, pero no al precio de bombardear Barcelona. No, por favor, un nuevo Espartero. Yo eso no lo he dicho, ¿eh? No, nadie lo ha dicho. Yo particularmente creo muy saludable para el resto de España que sea el resto de España quien decida prescindir de Cataluña y del País Vasco. Y entonces habría que ver qué decían las ciudadanías respectivas de esos sitios. Y en ese caso sí que se podrían poner condiciones. Porque el cáncer es muy difícil reconducirlo, tal como está de avanzado el asunto. Y entonces, en un contexto europeo, a otra escala, seguramente el cáncer de origen es el propio mito de Europa, del euro, etcétera, que acabará cayendo. Es decir, el futuro geopolítico de España tiene que ver con América, no con Europa. Y en ese sentido, la ceguera de muchos políticos, empezando por esta comunidad, porque tú dices, sí, la historia que enseñan en Madrid es porque encima lo enseñan en inglés. Ahora ya, además, claro. Ya tiene su aquel. Estamos llegando al final, no tenemos posibilidad. Yo a todos los que ya han intervenido, pues les pido que me disculpen, que no les vuelva a dar la palabra. Queda una última persona que no había intervenido hasta ahora, a quien se la cedo. Cerramos con él y si hay alguna intervención que hacer nosotros, la hacemos y adelante. Adelante, por favor. Muy brevemente, a mí me parece de muchísimo interés lo que aquí se ha expuesto y sobre todo la carga de dramatismo que tiene en España en estos momentos poner sobre la mesa un problema de pura existencia política y hasta económica del país. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, aparte de haberse estimulado ese sentimiento centrífugo que a la vista está, yo creo que, a pesar de lo que decía Gustavo Bueno de que esto viene de muy atrás, yo no lo pongo en duda, pero creo que fundamentalmente los últimos 30 años han sido definitivos. Pero hasta tal punto es así que, claro, España, como decía alguna vez Pedro, es
un Estado que está intentando disolverse en Europa y Europa no permite que se disuelva en ella porque no es ningún disolvente. Y llevamos con la cantinela de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, como si fuera el salvavidas de nuestras propias carencias, como Estado con proyecto inexistente. ¿Qué ocurre? Que ese proyecto europeo está en una franca crisis, está en una crisis terrible que se deriva de algo que Gustavo apuntaba, que es una construcción iniciada después de la Segunda Guerra Mundial como contrapoder al bloque soviético. Eso desaparece en el año 89, Alemania vuelve por sus fueros y ese proyecto ahora mismo está, pues, bueno, pues como el pintor que se queda agarrado de la brocha. Sobre todo aquellos países que han jugado todo a esa carta. Estamos en un periodo final de entreguerras. Claro, entonces, ¿a qué voy con esto? Claro, a mí me cuesta aceptar que los españoles ya estamos condenados a ser la nada, o sea, a ser eso, pues una especie de divertimento en el sur de Europa sin nada que aportar, sin nada que hacer. Y realmente son las minorías dirigentes del país las que nos han conducido a esa situación. Y yo, por terminar, pongo un ejemplo de ese pesimismo que transmite Gustavo en cuanto a las posibilidades de recuperar lo que ya parece irrecuperable. Hoy mismo ha estado de visita en España el primer ministro de Eslovaquia y ha dado una conferencia de prensa con el presidente del Consejo de Ministros. Y le han preguntado a alguien, ambos, sobre los proyectos de Unión Europea, de acentuar la Unión. La canciller alemana dijo que todo el mundo se tiene que preparar para ceder más soberanía. Y las respuestas de ambos presidentes del Consejo de Ministros ya son ilustrativas. El eslovaco ha dicho que sí, que todo eso está muy bien, que la colaboración, no sé qué, pero que la soberanía de cada país, eso es innegociable, y los presupuestos de cada país se podrán hablar, se podrán tratar, pero tendrán que ser aprobados en los parlamentos de cada país. Ha hecho una afirmación muy clara de la soberanía. Sin embargo, el presidente de nuestro Consejo de Ministros, que sí, que Unión y la Unión Bancaria y la Unión Fiscal, a sabiendas de que son objetivos imposibles. Son objetivos imposibles. ¿Y eso por qué? Sencillamente porque no tiene un proyecto nacional propio. Y eso es esa. Y esa es la razón de que Cataluña diga adiós muy buenas, porque enfrente sabe que no tiene nada. Como mucho alguien que le va a llevar un oficio de un señor diciendo, oiga, que eso no se puede hacer. Ah, muy bien. Bueno, quiero decir que eso es así. Ahora, que eso signifique que tenemos que estar pendientes de ver en qué termina esta historia, ahí es donde yo creo que la reacción del país, y si alguna vez reaparece la inteligencia en este país para introducirnos en otro sentido, pues se tendrá que manifestar. Muchas gracias, don Manuel. El tema, como apuntaba yo al principio, no está cerrado. Seguramente tendremos que volver a abordarlo. De hecho, se está preparando para el mes de junio una sesión sobre, de nuevo, Estado unitario y Estado federal. Y tenemos el mes que viene... perdón. Sí, no. Simplemente por simplemente la respuesta a él cuando ha comentado que yo he propuesto que la distribución de competencias sea una cuestión técnica, pero he dicho sea una cuestión técnica después de una profunda reforma política, porque da la impresión cuando se dice hay que quitar a las autonomías estas competencias y que las tome el gobierno central, pero ¿es fiable el gobierno central? Lo que precisamente acaban de comentar por allí, es decir, está bajo Silvio Rodríguez Zapatero, que probablemente en ese sentido de la unidad de España todavía menos fiable que muchos presidentes autonómicos. Es decir, no se trata de decir ahora lo quitamos y lo damos a otro gobierno que tampoco, las élites nacionales tampoco son fiables dentro de un sistema político de las características que hay ahora. Es decir, primero un sistema político que restaure la democracia en el sentido que se pueda decir con todas las palabras, y después ya el reparto de competencias con criterios técnicos, que sería la cuestión, ¿no? O sea, simplemente puntualizar esto y muchas gracias por... No, el tema efectivamente señalaba que
vamos a tener que abordarlo con más intensidad. Probablemente es el gran tema de la política española del momento presente, es justamente el que hemos estado abordando esta tarde, porque otros, sin ser menores de importancia, son justamente son menores en comparación con este, en el que se ve desde la última intervención a las primeras que hemos hecho que late el gran tema. El país no se vendrá abajo si se tiene algún proyecto del país. Si se sigue careciendo de proyecto de país, hablaré con la historia famosa de Ortega y Gasset, España es el problema, Europa es la solución. No sé si España es el problema, pero lo que está claro es que Europa no era una solución. Sin embargo, nuestras élites siguen encerradas en ese orteguismo de carril, de orteguismo de quienes probablemente ni siquiera han leído a Ortega, con independencia de que probablemente Ortega estuvo profundamente equivocado al señalar ese dicho, ¿no? De que el tema, el ir a Europa a nosotros nos está destrozando como país y nos puede poner en cuestión incluso la propia unidad nacional, con independencia de que además haya unas situaciones límites creadas a lo largo de los últimos años y exacerbadas probablemente por un sistema que nos aproxima. Yo no hablaría de democracia, a lo mejor tanto, hablaría de sistemas abiertos y sistemas cerrados, más en el estudio de Popper, sociedad abierta, sociedad cerrada. Nosotros no somos una sociedad abierta. El problema probablemente de esas élites secesionistas en Cataluña y en País Vasco y absolutamente insolidarias en el resto de las provincias y regiones tiene que ver más bien con el nivel de cerrazón que tiene esta sociedad, no por su exceso de democracia o por su excelencia democrática. Una sociedad muy cerrada no es una sociedad abierta. En fin, nos despedimos ahora. El asunto seguirá. La siguiente sesión queremos intentar hacer una en la primera quincena de mayo, pero ya se anunciará. Sí sabemos que ya el 30 de mayo contaremos dentro del ciclo con la visita del vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, con una sesión que, bueno, espero que sea también de interés, y se está preparando para el 10 de junio un debate también de nuevo sobre el tema extraunitario Estado federal. Gracias, Gustavo, ha sido la verdad es que un placer y desde luego Juan también, aparte de leeros de cuando en cuando y charlar de cuando en cuando también, pues a la verdad muchas gracias esta tarde lo ha sido y gracias a todos ustedes por trabajar.